La alimentación no es solo combustible para el cuerpo, también influye en cómo pensamos, sentimos y reaccionamos emocionalmente. Hoy sabemos que ciertos patrones alimentarios pueden aumentar el riesgo de ansiedad y depresión, mientras que otros pueden ayudar a prevenir y acompañarnos mejor en cualquier tratamiento. Por eso hoy, junto con la doctora Isabel Acamine, hablaremos del papel oculto de la comida en la salud mental, sin dietas, milagros, sin culpa, con información clara y precisa. Soy la doctora Dani Araujo y esto es Cayetanamente. Bienvenidos. Doctora Acamine, realmente es un placer volver a tenerla en el programa porque nos ha quedado esa intriga, ¿no? De cómo el aspecto de la alimentación repercute en nuestro estado emocional. Bienvenida. El placer es mío, doctora Dani. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos actualmente como un rótulo, digamos, para referirnos a lo que es la ansiedad, el estrés, la depresión, las molestias psicológicas, ¿no? A veces decimos, la persona está pasando por molestias psicológicas y nos referimos a esto, ¿no? Exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos que las personas están pasando por esos estados emocionales. Es una alteración en el estado de ánimo, ¿no? Tanto la ansiedad, la depresión, lo que conocemos como estrés. En la ansiedad la persona presenta diferentes síntomas, ¿no? Caracterizados entonces por una intranquilidad, como una zozobra, pero como digo, sostenida. No es una preocupación de un momento y que luego pasa en un día, en cuestión de horas. Ya es un conjunto de síntomas que empieza a generar una disfuncionalidad, ¿no? En la persona, igual con la depresión, caracterizado pues, por un estado de ánimo triste, por una desmotivación también sostenida, puede haber irritabilidad, dejan una fatiga crónica, también alteraciones en el sueño en ambos, ¿no? Tanto en la ansiedad como en la depresión, el insomnio, en el estrés también la persona lo vive como una alteración también en esa tranquilidad que ya no puede estar presente porque tiende a estar más irritable. Factores que antes no lo afectaban, ahora ya sí podrían también desbordarlo. Entonces, un conjunto de respuestas por esos estados emocionales que son visibles, ¿no? Y que causa este malestar. Así es. ¿No? Y probablemente existan varios factores que conlleven a esos estados emocionales, pero ¿cómo repercute la alimentación en esos estados emocionales? Bueno, la alimentación tiene, ¿no? Una repercusión en el estado mental porque son los alimentos al entrar en contacto con los intestinos, ¿no? Donde se encuentra esta microbiota, este conjunto de bacterias que son los que regulan y producen los neurotransmisores como serotonina, dopamina, GABA, que al alterarse me pueden dar mayor probabilidad entonces de estos estados justo alterados, ¿no? De ansiedad, depresión o de estrés. Y esta repercusión la podemos ver tranquilamente en situaciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, circunstancias en donde las personas pueden estar sintiendo esos estados emocionales, pero de pronto hacen acciones relacionadas con la alimentación y que podrían perjudicar mayor o intensificar mayor su malestar. ¿Es así, doctora? Así es. Por ejemplo, una persona deprimida, una persona con ansiedad, ¿qué va a tender a antojarse? Vamos ¿Una a suponer ensalada? una persona con ansiedad hacia un examen. Vamos a suponer una universitaria que está se pone ansiosa porque tiene ese proceso, esa condición de ansiedad hacia la evaluación, ¿no? Ya, ¿qué tiende a antojarse esa persona con ansiedad? ¿No? Mencionaba una ensalada de verduras, de frutas, o tiende, ¿no? a antojarse más, por ejemplo, un sándwich, las papitas fritas, un queque, un dulcecito. ¿Qué va a tender más a consumir? Eso último. Y no es coincidencia. Y eso último, o sea, esos antojos que de pronto lo puede adquirir porque de pronto dice, no, tengo que estudiar, no me puedo desviar en comer, ¿no? Me voy picando. ¿Eso cómo repercute? ¿Aumenta su ansiedad? Claro que sí.
la tiende a incrementar, la ansiedad y los síntomas depresivos también, ¿no? Y mencionaba, no es coincidencia que justo en esos estados alterados del ánimo se antojen entonces alimentos altos en grasas saturadas, en harinas, en azúcares. ¿Por qué? Porque el cerebro lo interpreta como un estado de emergencia y necesita más calorías. ¿Y dónde encontramos mayor cantidad de calorías? En este tipo de alimentos, ¿no? Sobre todo. Por eso la mente, digamos, el cerebro tiende a consumir más de este tipo de alimentos que no van a favorecer una buena salud mental. No. ¿Esto implica que hay de repente algunos mitos que hay que romper? Así es. ¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser importantes considerarlos? A ver, se creía que no había entonces una relación entre intestinos o los alimentos, ¿no? y la salud mental. Entonces estamos viendo que sí lo hay, que cuando uno entonces está con mayor ansiedad y depresión, al presentar, ¿no? estos antojos, al menos hacer una pausa. Yo no digo de que no lo come en ese momento y prohibírselo a la persona porque es complejo. Le va a generar más estrés y culpa. Hay que saber manejar, ¿no? de forma individual cada caso, pero al menos que haga una pausa donde se pregunte qué estoy sintiendo que me está provocando este antojo. ¿Estoy tranquilo, tranquila? ¿O ya es que aquí hay ansiedad y desde la ansiedad o desde este estado de ánimo de tristeza me estoy antojando este tipo de alimentos? Que empiecen a cuestionarse y a tomar conciencia. Ya luego, conmigo ya tendrá mayor práctica en conectar con sus emociones y cambiar la conducta. Pero si es una persona que no tiene mucha práctica, ¿no? en el manejo de las emociones, de las creencias, de los pensamientos, yo diría que el primer paso y el importante es hagan una pausa antes de consumir ese antojo para que se pregunten qué están sintiendo, ¿no? Y ello, al tomar mayor conciencia y se cuestionen, les ayuda entonces a tener mayor control, pero paso a paso. Sí. Entonces, en resumen, tenemos que si de pronto me siento que me dio ganas de comer algo porque mi estado emocional está pues distinto, ¿no? Hay una molestia que tengo, primero, alto, pensar qué me está pasando. Sí. Si esa situación de querer comer algo es porque realmente tengo hambre o es por otra necesidad, ¿no? Claro, sería por esa otra necesidad y no es exactamente hambre. Y ¿no? cuando se da eso, inmediatamente comenzar a pensar que es por ello y esto va a repercutir en la salud. Darse cuenta, ¿no? Como decía, hacer esa conexión no es coincidencia, estoy ansiosa o estoy muy triste y justo me antojo este grupo de alimentos. Digo, ese es el primer paso, ¿no? Ya después, con la práctica, la persona va a tener mayor control de poder hacer esa elección en ese momento. Decir, no, ya sé de dónde viene eso, ya sé que este antojo es porque estoy con ansiedad, ya sé por qué este antojo, ¿no? Justo es porque estoy con este estado de ánimo. Ay, no más. Qué importante ese autoconocimiento, ¿no? Porque nos pone la barrera. Así es, es la clave. Sin ese autoconocimiento, por más que una persona pueda comer muy saludable, no va a tener tanto efecto. Y algo también que señaló es que es importante cambiar la creencia, o sea, el modo de pensar, ¿no? Entonces, una vez que la persona ya sabe por qué razón está teniendo esa situación, esa necesidad de alimentos, es importante pensar también que hay que pensar de manera saludable, ¿no? O sea, cambiar su modo de pensar. ¿Es difícil hacer esto en la persona o cómo hacerlo? Requiere práctica. Yo diría que no es difícil cuando la persona tiene el propósito de sanar su mente. Si la persona tiene fijo, claro, yo quiero sanar mi mente, va a empezar a utilizar todas las herramientas que tenga a su alcance para lograr ese propósito. Y una de las herramientas justamente es una alimentación saludable. Cambiar una creencia a veces cuesta porque no solamente implica una idea, ¿no? que se ha ido acumulando y reforzando a lo largo del tiempo, sino también un modo distinto de ver las cosas. Así es, porque es en base a las creencias o el conjunto de creencias, ¿no? Al sistema de creencias que la persona interpreta su realidad o interpreta las situaciones, las experiencias. Y ahí viene lo del estrés, por ejemplo, ¿no? Una persona puede interpretar una situación, ¿no? como algo nefasto. ¿Y qué va a sentir? ¿Tranquilidad? No. Definitivamente. Va a sentir entonces ansiedad, lo puede vivir como una depresión
esa depresión, esa ansiedad, ese estrés, ¿no? Si es crónico, peor, va a hacer que tienda a consumir este tipo de alimentos no saludables. Eso altera la microbiota. Si altera la microbiota, hay una alteración o hay una producción de sustancias proinflamatorias, hay una entonces inflamación, y es un círculo vicioso. Así es, ¿no? Muchas veces las personas dicen, justo lo que escuché en el programa me está sucediendo, ¿no? Probablemente las personas que ahora la escuchen están pensando, eso me pasa, ¿no? Eso me pasa. Yo tengo una idea y hasta que no me saque esa idea, ¿no? ¿Cómo podría hacer para que las personas puedan de pronto intentar cambiar esa idea? ¿Cuál sería la estrategia, la herramienta que le puede brindar para que la persona cambie un modo de pensar de manera sencilla? A ver, les decía hace un momento, ¿no? La clave es identificar sus emociones. Yo diría empezar por ahí. Identifico qué estoy sintiendo, no solamente dejarlo en me siento bien o me siento mal. Es ya, si me siento mal, ¿qué es mal? Tristeza, es ansiedad, intranquilidad, frustración, indignación. ¿Qué estoy sintiendo? Y luego estar atento a los pensamientos que vengan. Cuando tenemos un pensamiento, por ejemplo, no funcional, ¿no? ¿Qué puede hacer la persona? Igual yo diría que la clave es primero darse cuenta del pensamiento que está teniendo. Igualmente, darse cuenta. Sí, identificar la emoción, y la emoción le va a ayudar a identificar el pensamiento que está ahí detrás. Y luego no es tratar de cambiarlo, porque eso, con la persona que no tiene mucha práctica, se va a frustrar. Entonces es, ok, me doy cuenta que estoy pensando, ¿no? Y luego hay como un hilo conductor dentro de todas las creencias que una persona o pensamientos que una persona está presentando en ese momento, ¿no? Aquí claro que ya empezaríamos a hablar de las creencias, ¿no? Diferentes, ¿no? Creencias de fondo que están en la mente de esa persona, muchas de ellas creencias que ni siquiera se dan cuenta, inconscientes, y desde las cuales vive de forma automática, ¿no? Y justo dentro de ese automatismo está consumir alimentos que no sean saludables. Qué interesante esto, ¿no? Porque a veces la persona no se da cuenta de esta situación y piensa que es mi costumbre, así me pasa. Incluso pueden decir, es que yo soy así, ¿no? Así es, y viene, lo normaliza. Sí, o sea, si bien tiene una influencia, no que sea una costumbre porque se ha repetido muchas veces, pero las primeras veces, cuando todavía no era una costumbre, ¿por qué se dio esa conducta? ¿Por qué se dio esa reacción, esa respuesta? Tiene un porqué. Solo que la mayoría de veces ese porqué no está en las capas más superficiales de nuestra mente, está en las capas más profundas de nuestra mente. Y quizás estaríamos hablando de esa parte inconsciente de nuestra mente, que es muy importante conocerla, porque como digo, desde ahí está ese piloto automático, ¿no? Y estaríamos acertando si de pronto nosotros señalamos que ante un pensamiento que no es funcional, existe su alternativa. Es decir, un pensamiento funcional. Vale decir, si tenemos una idea sobre algo, ¿no? De repente, ¿por qué no me quieren? ¿No? No hay necesidad de que todos me quieran, ¿no? O sea, se puede dar, la persona puede encontrar esa situación. Sí, claro que sí, ¿no? Por eso tiene que estar atento a qué está sintiendo. Ya me estoy sintiendo triste. ¿Pero de dónde viene esta tristeza? ¿Qué estoy pensando que me está haciendo sentir así triste? Ya, tal persona no me quiere, ¿no? Como dio el ejemplo. Pero ¿qué me doy cuenta ahí? Me afecta que el otro no me quiera. ¿Por qué me afecta que el otro no me quiera? ¿Qué estoy necesitando entonces? Ese afecto, ¿no? Ya, ¿por qué necesito? ¿Por qué me desestabiliza, ¿no? Esa necesidad que tengo. ¿Qué significará eso? Quizá, ¿no? Una opción es, necesito que el otro me quiera porque yo misma no me estoy dando ese afecto. ¿De qué manera se podría ahora relacionar esto con el tema de los alimentos? Sí se relaciona. ¿Por qué? Porque si yo parto entonces, ¿no? Le doy posibilidades, ¿sí? Porque eso es amplio. Si yo tengo esa necesidad de afecto, ¿no? Y yo encuentro, ¿no? que en mi caso ya tengo esa necesidad porque yo no me estoy dando ese afecto, ¿qué quiere decir traducido en creencias? Una posibilidad es que tenga entonces la creencia de que no soy suficiente, ¿no? De que no valgo eso, ¿no? Lo suficiente. Y si yo considero muy en el fondo que yo no valgo lo suficiente, me voy a querer tratar bien, o voy a empezar como a autodestruirme, pero
poco a poco. Y para eso probablemente necesita la ayuda, porque a veces no solo se puede, ¿no? Así es. Esa es una de las razones de repente que hoy en día se está avanzando en la intervención psicológica, psiquiátrica, y se está buscando unas especialidades que estén direccionadas con ellos. ¿Por ahí tengo razón? Sí, así es, justo iba a empalmarlo con eso último, ¿no? Si una persona tiene la creencia, no soy lo suficiente, ¿no? No valgo mucho, voy a empezar entonces a utilizar herramientas, sí. ¿no? Para, como digo, alterar mi bienestar, ¿no? Mi integridad, mi salud. Utilizo entonces la comida para dañarme. No solamente porque dejo de comer, empiezo a utilizar alimentos que sean potencialmente dañinos, ¿no? Como una manera de no quererme. Por eso digo que tan importante es no solamente si veo la alimentación como una herramienta, ¿no? Para sanarme, porque si yo no me doy cuenta de las creencias que yo tengo, ¿no? Muy inconscientemente, caigo en ese piloto automático de hacerme daño con cualquier herramienta, dentro de ellas los alimentos. Esto significa entonces de que hay un área de trabajo terapéutico destinado justamente a este tipo de casos. Sí, o sea, esto es conocido como psiquiatría nutricional, ¿no? Psiquiatría nutricional. A nivel mundial, donde vemos el efecto que tienen los alimentos en el estado de ánimo. No es un reemplazo, ¿no? Del tratamiento psiquiátrico convencional, por ejemplo, farmacológico, cuando esto lo amerita, pero sí puede ser una herramienta, ¿no? Coadyuvante. Cuando a veces no se toma en cuenta eso, siempre hay algo como que falta, podría ser de mucha ayuda. Como digo, no es un reemplazo, pero puede ser una herramienta que brinde mucho ayuda a las personas. ¿Qué tipo de personas, además de lo que estamos conversando, podrían necesitar una orientación en cuanto a este tema en psiquiatría nutricional? Lo que se ha visto es que ya, no solamente ansiedad, casos de ansiedad, depresión, ¿no? Sino también personas con TDAH, personas con esquizofrenia, personas con demencia. También se ha visto que influye mucho el estilo de vida, ¿no? Y dentro de ello la alimentación. Y este tipo de especialidad no solamente, como toda especialidad, orienta a una intervención, sino también a una prevención. Así es, ¿no? Y lo más importante es justo ello, ¿no? Poder prevenir, consumiendo alimentos que hagan crecer, ¿no? A ese grupo de bacterias benéficas que van a producir estas sustancias antiinflamatorias. ¿Qué alimentos, por ejemplo, encontramos ahí? Los granos, ¿sí? Los granos y menestras, por ejemplo, ya aquí en nuestro país. Menestras, le mencionaba los pseudocereales, ¿no? Andinos, quinoa, kiwicha, cañigua, vegetales, sobre todo vegetales, ¿no? Frutas también, aceite de oliva, también se ha recomendado. Porque los estudios, por ejemplo, que se han realizado en cuanto a dietas, se ha visto que la alimentación tipo mediterránea, ¿no? Ayuda entonces también a preservar la salud mental. Esta situación está no divorciada, entendemos, de los trastornos llamados anteriormente trastornos alimentarios, ¿no? Sí, va de la mano, como decía, es un círculo vicioso, ¿no? Donde puede ser que inicie con estos trastornos alimentarios, pero hay un trasfondo, ¿no? Hay un estado de ánimo que suele estar alterado y que me produce una alteración en la conducta en relación a los alimentos. Entonces, lo decía por la situación de la prevención, ¿no? Tal como lo señala, ¿no? De pronto hay esta inquietud, ¿no? Este mal hábito, ¿no? Y si a esto se suma una percepción inadecuada de su imagen física, podríamos hablar de un cuadro mayor, ¿no? Sí. Son varios factores que van interviniendo, entonces, ¿no? Que al confluir nos dan un resultado, como dice, de mayor alteración. Sí. Entonces, como siempre el tiempo es corto, yo voy a pedir de repente cuáles son los factores de mayor riesgo y cuáles son los factores de mayor protección. Mayor riesgo para alterar entonces el mayor riesgo para tener que entrar en una alteración de nuestra salud mental, ¿no? Bueno, los factores de mayor riesgo entonces sería, a ver, a la cabeza,
qué está consumiendo, ¿no? El tipo de alimento entonces que está consumiendo esa persona. Si son alimentos entonces ricos en harinas procesadas, en azúcares, grasas saturadas, hay mayor riesgo entonces de tener alguna patología psiquiátrica como ansiedad, depresión, ¿no? También interviene ahí el estrés, como mencionaba, el manejo entonces de las emociones, el manejo de los pensamientos que cada uno está teniendo. Si uno vive teniendo una percepción negativa de su entorno, por más que se alimente saludable, no va a ser suficiente. No. Entonces, el autoconocimiento es clave aquí, ¿no? Identificar mis pensamientos y luego ya con el trabajo terapéutico es ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿De dónde vienen estos pensamientos? Pero sí, aquí es clave tener esa conexión con uno mismo, con las emociones y los pensamientos. Y utilizar las demás herramientas como la alimentación para promover un buen estado mental. Y una última recomendación a modo de factor protector. Entonces, elegir alimentos que sean naturales, ricos en fibra. Ese sería el consejo más claro, porque sí hay una conexión entre salud mental y salud digestiva. Muchísimas gracias, doctora Quimini. Realmente nos ha dejado con esa expectativa de que de hoy en adelante, ¿no? Tenemos que cuidar esa situación, porque la salud digestiva no se aleja de la salud mental, definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Sabías que lo que comes puede generar subidas y bajadas bruscas de azúcar en sangre que afecta directamente tu estado de ánimo? A esto se le conoce como variabilidad glucémica. Y hoy sabemos que no solo impacta en el cuerpo, sino también en la salud mental. Cuando una persona consume con frecuencia azúcares simples y ultraprocesados, el cuerpo responde con picos rápidos de energía, seguidos de caídas igual de rápidas. Estas caídas pueden manifestarse con irritabilidad, ansiedad, cansancio mental, dificultad para concentrarse e incluso sensación de vacío emocional. Muchas personas interpretan estos síntomas como estoy deprimido, estoy ansioso, sin notar que hay un malestar que se activa después de haber comido, después que esta alimentación con alto estado de azúcar ha ingerido en el cuerpo. No es que la comida cause depresión por sí sola, pero sí puede empeorar o sostener estados de ansiedad y bajo estado de ánimo. Por eso, cuando hablamos de salud mental, no basta con mirar solo lo emocional. La estabilidad del estado de ánimo también constituye la estabilidad del cuerpo. Comer de forma regular y balanceada no es una dieta ni milagro, es una forma de dar al cerebro un terreno más estable para funcionar y tener en cuenta que ello es importante. Tengo la pregunta de Andrea, 22 años, desde Lima, nos dice, ¿comer dulces calma la ansiedad o la empeora? En realidad, cuando nosotros estamos frente a un estado ansioso, lo que estamos haciendo es una respuesta ante una situación amenazante. Y muchas veces bloqueamos esta situación amenazante haciendo algunas actividades como comer y por eso es reforzado. Lo importante es buscar cuál es el foco de peligro o amenaza que asumimos para poderla bloquear de manera más funcional. La pregunta de Luis desde Chiclayo nos dice, ¿saltearse comidas afecta el ánimo? Luis, es importante considerar que existen hábitos de alimentación saludable como estilo de vida saludable y dentro de ellos están el cuidado de nuestra alimentación. Por lo tanto, hacer un alto en el periodo de alimentación definitivamente va a afectar nuestro estado emocional. Paula, desde Huancayo, dice, ¿es normal perder el apetito cuando estoy deprimida? ¿Sí? Las respuestas emocionales como la depresión tienden a manifestarse en cada persona de diferente manera. Un bajo estado de ánimo implica un desinterés para las actividades que comúnmente nosotros hacemos. Por supuesto, la pérdida del interés para la comida, la pérdida de interés para las actividades acostumbradas forman parte de esta sintomatología. Por eso, cuando observamos ello, es importante acudir a un apoyo que nos permita orientar qué hacer frente a esta situación. Una siguiente pregunta de Martín.
quien desde Lima nos dice, ¿qué cambios pequeños puedo empezar hoy? Qué bonita pregunta, Martín, porque esto nos permite hablar que si nosotros reconocemos que algo nos está pasando y que nos está afectando emocionalmente, el primer cambio es reconocerlo y comenzar un camino de modificación, de acciones que nos pueden llevar a estar mejor cada vez. Bien, recuerden que todas las semanas estamos contestando las dudas que dejan en nuestros comentarios en las redes y por supuesto en Cayetano.plus. Cuidar la salud mental también es revisar nuestra relación con la comida, no desde la culpa, sino desde el autocuidado, porque mente, cuerpo y emociones funcionan como un solo sistema. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cayetanamente. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más por venir. Soy la doctora Dani Araujo y nos vemos en el próximo programa.